Pues en fin, sobre cómo somos los peruanos, por qué actuamos de tal o cual manera, cuánto de culpa tenemos en lo que nos pasa, si es que constitucionalmente estamos ya digamos, incorporados ciertos comportamientos que nos van a llevar inevitable e indefectiblemente a que las cosas no funcionen. Y para eso hemos invitado a Jorge Yamamoto. Y antes de presentarlo, yo quiero decir un magnífico libro que yo siempre he recomendado, porque es como se lo dije a Jorge la última vez que conversamos aquí en el programa, eh, que no solo he leído con más atención, sino de los cuales he extraído muchas más cosas que hoy día se hacen notar con mucha claridad. Y tiene que ver con por qué somos como somos. Este libro se llama La gran estafa de la felicidad. Esa normalidad que algunos añoran nos ha hecho creer que éramos de alguna manera felices cuando no habíamos resuelto los problemas en serio. Y por eso es que siempre es bien importante poder recoger su punto de vista. Jorge Yamamoto es psicólogo, es profesor universitario, dirige, digamos, en la Pontificia Universidad Católica un grupo de personas que trabajan y piensan y se aproximan a ese país que a veces no queremos ver o que vemos solo por encima del hombro. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por atendernos esta mañana. El gusto es mío, muy buenos días y muy amable por la generosa introducción. No, 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 además ya lo había mencionado en más de una oportunidad y de verdad que las personas a quienes les he recomendado el libro y lo han leído han coincidido muy rápidamente conmigo de que es imprescindible. Más aún en épocas como la que estamos viviendo, Jorge, sobre eso quería preguntar. Ya el gobierno ha dispuesto, y voy a hablar con el primer ministro en un ratito aquí en el programa, en esta tercera fase que se levante la cuarentena. Digamos, una cuarentena que creo que tuvo sentido, que estuvo bien al comienzo, pero que se fue rompiendo por el cómo somos como peruanos y el país que tenemos. Pero me da la impresión, y sobre eso quería preguntarte, que ahora la lógica es, ya hicimos lo que pudimos, ahora le toca a la gente. Si esto no funciona, es problema de la gente. Y entonces eso a mí me preocupa porque podría ser un desentendimiento del Estado frente a su rol en esa época, en este momento, pero por otro lado también la justificación para cualquier cosa, porque el cómo somos como peruanos es tan diverso y tan laxo que cualquier cosa podría suceder. ¿Cuál es tu apreciación en torno al comportamiento que se han tenido estos días y al que prevé se va a tener más adelante? Sí, este es un punto sumamente importante. Anteriormente, los peruanos teníamos un sentido de ciudadanía extremadamente bajo. Especialmente quisiera resaltar tres aspectos. Uno, el primero, que antes era inofensivo, era incómodo, era faltoso, pero ahora se vuelve mortal y es el poco sentido del espacio personal. Normalmente los seres humanos guardamos una distancia que forma parte del respeto, pero los peruanos no teníamos mucho ese sentido. Uno hace una cola y si uno no avanza inmediatamente, alguien de atrás lo va empujando. En los espacios públicos, de igual manera. En segundo lugar, no estamos atentos a las consecuencias de nuestro comportamiento. Un extremo es el que cuando un conductor no encuentra estacionamiento, no tiene ningún problema en cuadrarse en el garaje del otro, y se toma su cevichito, se hace su sobremesa, sin dejar entrar o salir al dueño de ese garaje. Y en tercer lugar, tenemos una visión muy de corto plazo, no podemos proyectarnos. Entonces, yo tengo que salir, tengo que llegar a algún destino y no veo qué consecuencias va a tener eso en mi salud, en mi trabajo, un maestrito que va a entregar un mueble y lo hace así nomás ya para salir del paso y cobrar, no importa que se caiga en los 3 meses y que después no me recomiende y tengamos una serie de retrasos y faltas de productividad y de desarrollo integral sostenible. Entonces, esa era nuestra normalidad, pero esa es en verdad una anormalidad cívica. Ahora, con el COVID, eso se va a multiplicar exponencialmente y lo que vamos a tener es una anormalidad recargada. Esa va a ser la nueva anormalidad y no es que va a ser, ya está siendo, lo estamos viendo en
las máscaras Bamba en las aglomeraciones, en las tiendas, en los paraderos, y esto se va a salir de control, ¿no? He escuchado a los ministros de Defensa y del Interior declarar que los peruanos no estamos entendiendo este tipo de comportamiento. Aquí debemos de, con todo cariño y con todo respeto, decir que los peruanos, el comportamiento peruano es como de un chico malcriado, que no tiene límites y no tiene mucha conciencia. Entonces a ese chico medio malcriado no se le puede decir, ya me cansé de decirte, ahora es tu problema, porque va a terminar comportándose peor. Entonces, no es que que el peruano no entiende, sino que las autoridades, con todo respeto, tienen que entender que hay que usar otros métodos. No se puede convencer a un niño malcriado hablándole. Hay que ponerle límites, hay que ponerle disciplina con calidez, pero también hay que darle un canal alternativo para que pueda resolver sus necesidades. Si es que el transporte público no alcanza para la cantidad de personas que se movilizan, no hay forma de convencerlo de que pueda caminar de una manera distanciada dentro del caos del transporte, porque el peruano es chamba, ¿no? Entonces no se arriesga, digamos, para irse a la discoteca, sino se está arriesgando para cumplir con su trabajo. Pasaría a chambear. Esa es una necesidad. Claro. O a sus Ahora, Jorge, permíteme, necesidades. digamos, hacerte algunas preguntas teniendo en cuenta esta primera reflexión que hace para nosotros de lo más pertinente, porque así es como hay que abordar el problema. Es decir, nosotros no tenemos que tomar medidas en el país que somos teniendo lo que tenemos. Es lo que hay y sobre eso hay que trabajar. Uno no puede pensar que las cosas por azar se van a resolver de un día para otro. Pero ¿cuál es el límite, Jorge, desde tu punto de vista, entre estas dos cosas que han pasado y que yo también he argumentado? Porque no es que el problema sea solo la gente, ese, como tú bien dices, es un error en la perspectiva, ¿no es cierto? Porque hay gente que te dice, esta gente irresponsable, no sabe. Pero ¿cuál es el límite? Porque al comienzo la gente no salía por irresponsable. Salía porque no le llegaba el bono y tenía que salir a buscarse algo para comer porque si no se moría de hambre, ¿no? Y la gente se iba al mercado no porque le gustaba pasear, sino porque no tenía refrigeradora para guardar los alimentos como le decían que debía comprarse una vez por semana. Pero ¿cuál es el límite de lo atendible en ese comportamiento de lo que ya no es atendible? Porque ¿qué pasa ahora, no es cierto? Tú tienes en las combis, la gente se pelea por entrar a la combi. ¿Eso es atendible o no de cara al necesito llegar a mi trabajo? El trabajo es importante, pero ese comportamiento en particular que pone en riesgo su salud, es aceptable decir, oye, no se le puede exigir nada porque en realidad está haciendo un esfuerzo por llegar temprano. O sea, ¿cuál es el límite de las dos cosas? ¿Qué es justificable y qué no? Correcto. Este es un proceso simple de motivación humana, ¿no? La motivación parte de una necesidad, que es la de transporte. Luego se obtiene un recurso, que es el medio para satisfacer esa necesidad. Entonces, el proceso de motivación se regula por la necesidad o por el recurso. Entonces, cuando había cuarentena, se reguló la necesidad. No había que salir a trabajar, entonces no había que transportarse. Pero ahora que han liberado las condiciones para reactivar la economía, lo que tiene que hacerse es dar el recurso suficiente. Y entonces o se aumenta el recurso o se regula la necesidad. Entonces estamos viendo que el recurso es insuficiente, eso se ha podido y debido prever, entonces regular la necesidad. Es decir, que no haya una apertura completa, sino que se calcule adecuadamente el flujo de transporte que va a empujar esta apertura y hacerlo de manera canalizada, no de manera explosiva. Entonces es un modelo muy simple en el cual uno no puede decirles que cambien su necesidad, que no se transporten cuando por otro lado están presionando la apertura de la economía.
Ahora, Jorge, y sobre eso tú mencionabas algo que creo caracteriza bastante bien el momento, ¿no? Vamos a estar en una anormalidad cívica, es decir, la gente no toma conciencia ya no solo de la construcción de un país algo coherente y ojalá algo predecible, sino de lo que puede afectar en su propia salud. Esto ya es ir contra uno mismo, ¿no es cierto? Porque la pelea constante de esta lógica de el emprendedurismo en una de sus expresiones, pero el sálvese quien pueda en el otro extremo, ha hecho pues que la gente busque su propio bienestar, pero ahora inclusive está yendo contra eso porque el no cuidarse ahora es contagiarse para ir a un sistema de salud que no lo va a atender y probablemente muera. Entonces, pero tú decías que el ministro de Defensa y el ministro del Interior, y mira, curioso, porque son los militares y los policías, o sea, la tutela. Si tú no te comportas bien, ellos son los que te ponen las reglas para el accionar. ¿Cómo crees que vamos o deberíamos funcionar en esa lógica también que se está haciendo de sentido común? Que necesitamos al policía o al militar de lado para que tú puedas hacer las cosas porque si no, no las haces. Efectivamente, los policías y los militares tienen entrenamiento en operaciones psicosociales que se dan en el ámbito bélico y civil. Solamente creo que hay que recargar y hay que modernizar estos conocimientos acerca de la ciencia del comportamiento para que los puedan aplicar debidamente. Diferentes autoridades académicas y políticas a nivel mundial están declarando que en este momento la pandemia no va a ser resuelta por los médicos ni los biólogos, sino va a ser resuelta por los científicos del comportamiento, porque ahora no es tanto el que haya una vacuna y hay que distribuirla con seguridad, sino se trata de que la gente cumpla las 3 normas básicas, ¿no? Lavarse las manos, el distanciamiento, etcétera, que todo el mundo ya lo sabe hasta el cansancio. Entonces, la ciencia del comportamiento no es una improvisación, no es la aplicación del sentido común ni de un par de contratapas del libro. Es una ciencia y hace un diagnóstico, un diseño, se va ajustando y se logra cambiar el comportamiento. Entonces, lo que tiene que haber es un plan nacional de cambio de conducta de manera urgente, porque eso es lo que va a salvar vidas y eso es lo que va a reactivar la economía, porque así como van las cosas, vamos a retroceder más temprano que tarde, solamente que con un número de fatalidades y un efecto nocivo en la economía mucho más grande. Ahora, Jorge, ¿cómo más o menos intuyes tú debería darse ese aprendizaje y luego llevarse a la práctica esto que tú llamas, ¿no es cierto?, una lógica de nueva relación y vínculo entre nosotros para sobrellevar un momento como este y ojalá quede como base para ser un mejor país más adelante. Porque además, a coincidir contigo en la apreciación, pero tenemos que aplicarlo también en un país como el nuestro, que es diverso, ¿no es cierto? Geográficamente complejo, que es, digamos, hay barreras pues lingüísticas, hay barreras económicas, hay problemas culturales, y hay una serie de cosas que hay que apreciar en un país como el nuestro. Por eso es que, claro, pero probablemente para ti no tanto, pero para el común de las personas que no estudian estas cosas, termina siendo incomprensible. Dice, ¿por qué en el norte del país, en Piura, la gente no hace caso? ¿Por qué en Loreto la gente se comporta de esta manera? ¿Cómo que en Lambayeque no hacen caso en eso? Eso tiene explicaciones también en lo que ha pasado en esas zonas. Si yo viviera en el norte, donde no me reconstruyen lo que me han ofrecido construirme hace 5 años, claro, viene, y ahí viene la figura que tú dices, ¿no? Del malcriado. Pero el malcriado también, que viene el papá que te ha abandonado 18 años después y te pide que te comportes bien. ¿No es cierto? Es como que tu papá que te abandona y viene, pues, Exactamente. hijito, tiene que hacer esto porque hay que hacer las cosas bien. Entonces también hay eso. Pero ¿cómo aplicarlo en un país con estas características? Qué buena analogía, claro, efectivamente es ese padre distante que ahora exige disciplina, pero que el hijo no le tiene mucho respeto. El tema es importante señalar que uno de los grandes problemas estructurales que tiene este país es el divorcio entre la academia y la política.
No existen políticas basadas en evidencia dura. Desde hace más de 10 años en el Perú existe un mapa de valores y esos mapas de valores proyectarían perfectamente lo que ocurriría en Iquitos, lo que ocurriría en Piura, en un contexto como este y se podría adelantar. Pero no lloremos sobre leche derramada, sino visualicemos cómo podría ser este proceso. En primer lugar, se tiene que hacer un muestreo de cuáles son los focos de indisciplina letal que se están dando, como los mercados, como los paraderos. Sobre ese foco, diseñar un plan de cambio de hábitos que tiene básicamente dos bases principales. Evitar la activación del hábito, porque una vez que el hábito está activado ya la gente no piensa, entra en piloto automático. Es como cuando estamos frente al espejo, ponemos la pasta dental y no pensamos primero derecha, izquierda, arriba, abajo, sino entramos en una secuencia automatizada. Lo mismo va a ocurrir. Luego, forzar una nueva rutina de comportamiento. Entonces, ya no es estoy en el paradero, me tiro como piscina, sino por enforzamiento, ahí está el papel fundamental de la policía y de los militares, entro con un distanciamiento y con un nuevo protocolo. Al día siguiente voy a activar mi hábito, pero de nuevo me lo cortan. Hago mi cola, enforzamiento y así se repite durante 15 días y ya la siguiente vez tengo un nuevo hábito. Eso hay que reforzarlo durante algún tiempo y se va manteniendo. Si eso lo hacemos en unos 3 o 5 espacios, mercado, centro comercial, paradero, etcétera, se va generalizando el hábito, así como que se generalizó el caos, cuélate porque si no se te van a colar, se puede generalizar el orden. Pero lo más importante es que tenemos ahora que aprovechar la formación de valores de la siguiente generación. Y tenemos, bueno, esto ya es cliché, ¿no? Una gran oportunidad que es la educación a distancia. Entonces, si se concentran los esfuerzos en hacer un buen plan educativo de valores en la niñez y le hemos cortado el mal ejemplo de los adultos, vamos a dar un gran paso que no lo hemos dado en 200 años para regalarle a nuestro país una generación con valores consolidados para el desarrollo sistemático y la felicidad de nuestro país y para salvar decenas de miles de vidas. Qué importante esto último que acabas de decir, Jorge, porque eso es lo que nos está permitiendo esta educación en casa, educación a distancia, ¿no es cierto? Yo lo he comentado aquí en el programa y me toca lidiar con una hija de 11 años. Yo le digo, oye, mira, si aprende matemático, comunicación o el lenguaje, está bien, o sea, digamos, también te va a servir seguramente. Pero si de esto sales conociendo el país que somos, nuestros comportamientos, por qué las cosas no han funcionado, por qué hay tanta desigualdad y qué cosa hay que hacer para vincularse de mejor manera con el bien público, con solidaridad, con el Estado, mira, me doy por recontrasatisfecho porque esta generación de estos chicos va a vivir una cosa que nosotros vivimos de repente otra medida, pero no aprendimos, porque aquí en este país vivimos la violencia terrorista, vivimos terremotos, pero no aprendimos. Ojalá que ellos puedan aprender. Pero tengo que terminar, Jorge, preguntándote por una cosa. ¿Y cómo lo ves optimistamente? Porque ahí también hay otra analogía que alguien hacía el otro día con acierto, ¿no? Nosotros somos la mejor barra del mundo, porque hacer barra es lo nuestro, ¿no? Es hinchar, es decir cómo se hacen las cosas, pero hacerlas es un poquito más difícil, ¿no? Nos vanagloriamos de ser la mejor barra del mundo, pero no importa que no hayamos pasado a la segunda etapa en el Mundial, porque el llegar al Mundial es importante. ¿Cómo hacemos hoy día para hacer? ¿Eres optimista con eso? ¿Crees que sí es posible? A ver, personalmente soy optimista, no tanto para no deprimirme, sino porque sé que hay soluciones técnicas y se pueden aplicar. Realistamente, con las políticas que se están dando y con la capacidad de ejecución, que es como la canasta de mimbre que lleva agua, ¿no? Es la corrupción, la ineficacia, la pasividad. Entonces, a veces hay buenas decisiones que se van diluyendo y no llegan. Pero creo que las políticas de este momento,
no son las adecuadas. La capacidad ejecutiva no es la adecuada, entonces mi proyección objetiva, más allá de mi optimismo personal, mi proyección profesional, es que estos resultados van a ser catastróficos y que hay que cambiar de política y hay que afinar la ejecución, porque en países con mayor conducta cívica y con una veintena de muertos diarios se ha descontrolado la apertura y han regresado al confinamiento. En un país en donde tenemos cientos de muertos, varios cientos de muertos por día, y que además tenemos un comportamiento cívico anormal y ahora anormal recargado, no habría razón inteligente para tener una expectativa positiva frente a las próximas semanas. Jorge, te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Tan interesante, tan pertinente, tan Aquí, importante lo que has Vlad. dicho, que creo que es lo que el gobierno tiene que hacer. Si yo fuera el gobierno, llamaría a Jorge Alberto al toque para poder conversar sobre estas cosas, porque hay que darle esa perspectiva a lo que se viene. Y esto no tiene que ver con el ánimo de perturbar o perjudicar el desempeño del gobierno, que hace lo que puede y se nota que hace lo que puede. El asunto es a saltar, como decía Alberto Vergara en un magnífico artículo hace tiempo. El presidente ha tenido una gran virtud, ha dado palos de ciego en la dirección correcta. Ahora toca afinar más en un escenario donde no se puede estar tanteando, sino hacer las cosas de la mejor manera. Jorge Yamamoto ha conversado con nosotros. Jorge, muchísimas gracias, que te vaya de lo mejor en medio de esta situación. Gracias a ti, de igual manera, Glatzer.